El viejo se acomodó en la mecedora como si el cuerpo le pesara el doble. La vela alumbraba apenas su cara, y por un momento pensé que él mismo parecía una sombra más en la galería. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si todos estuviéramos atrapados en ese cementerio con él. Él respiró hondo, lento, y dijo: el cuarto día, ese fue el día en que el cementerio dejó de esconderse. Yo sentí un frío en el pecho. Mis primos también se movieron incómodos. Yo amanecí con la cabeza pesada, siguió el viejo. No dormí casi nada. Me quedé sentado en la cama hasta que salió el sol. Y cuando salí para afuera, el cementerio se veía distinto. No sé explicarlo. Era el mismo lugar, pero no era. Los árboles no se movían igual. El aire no sonaba igual. Las sombras no caían igual. Era como si todo estuviera, mirando. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. El encargado me estaba esperando. No me saludó. No me preguntó cómo dormí. Solo me dijo: hoy no te alejes de mí. Y cuando él decía algo así, era porque sabía que algo iba a pasar. Yo tragué saliva sin querer. Caminamos por el cementerio, dijo el viejo. Él adelante, yo atrás. Y mientras caminábamos, yo sentía que algo nos seguía. No lo escuchaba. No lo veía. Pero lo sentía. Como si el aire detrás de nosotros estuviera más frío que el de adelante. Y cada vez que yo miraba para atrás, no había nada. Pero cuando miraba para adelante, el encargado sí estaba mirando para atrás. Mis primos se pegaron entre ellos. Como a las 9 de la mañana, continuó el viejo, llegamos a una parte del cementerio que yo no había visto. Era vieja. Muy vieja. Las tumbas estaban rotas, hundidas, cubiertas de raíces. Y ahí, el encargado se paró. Me dijo: ellos no están en sus tumbas. Y yo no entendí. ¿Cómo que no están en sus tumbas? ¿Dónde diablo estaban entonces? El viejo bajó la voz. Él me dijo: los dos fueron enterrados aquí. No allá. Aquí. Y cuando dijo aquí, señaló dos huecos viejos, llenos de hojas, como si nadie los hubiera tocado en años. Y ahí fue que yo entendí. El hombre del velorio. Y la mujer que pedía ayuda. No estaban en las tumbas donde los pusieron. Los habían movido. Los habían cambiado. Los habían puesto en lugares que no les pertenecían. La vela tembló. Mi tía la protegió con la mano. Yo le pregunté por qué, dijo el viejo. Y él me dijo: porque alguien no quería que descansaran. Y cuando dijo eso, miró para la entrada del cementerio. Como si supiera quién lo hizo. Como si esa persona todavía estuviera viva. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Seguimos caminando, dijo el viejo. Y mientras caminábamos, yo escuché algo. Un susurro. Pero no de ella. No. Este era distinto. Era, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Como si el cementerio entero estuviera murmurando. Yo me paré. El encargado también. Y me dijo: no escuches eso. No es para ti. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Pero yo sí escuché algo, dijo el viejo. Una frase. Una sola. Pero clara. Como si alguien me la hubiera dicho al oído. La frase fue: no debiste venir. El viejo tragó saliva. Yo me puse nervioso. Le dije al encargado que quería irme. Que no podía seguir ahí. Que no quería escuchar más voces. Y él me dijo: si te vas ahora, él se va contigo. Y yo sabía que era verdad. Porque la noche anterior, él ya había llegado a mi puerta. El viejo apretó los puños. Seguimos caminando. Y cuando doblamos un pasillo, lo vimos. Yo me puse tenso. No era él. No era la sombra. No era la mujer. Era otra cosa. Algo que yo no había visto antes. Una figura parada entre dos tumbas. Alta. Flaca. Con la cabeza inclinada para un lado, como si el cuello estuviera roto. No tenía cara. No tenía ojos. Solo tenía un hueco. Un hueco negro donde debía estar la cara. Mis primos se taparon la boca. Yo también. El encargado me agarró del brazo, dijo el viejo. Fuerte. Y me dijo: no lo mires. Pero ya era tarde. Yo lo había visto. Y él también me había visto a mí. El viejo bajó la voz. Esa cosa levantó la cabeza. Y aunque no tenía ojos, yo sentí que me estaba mirando. Y ahí escuché la voz de él. La ronca. La que venía con tierra en la garganta.
y dijo: él no está solo. El viejo respiró hondo. Ese fue el cuarto día. El día en que yo entendí que ese cementerio tenía más muertos inquietos de los que yo pensaba. Y que todos, sabían mi nombre. El viejo respiró hondo, como si lo que venía ahora fuera más difícil de decir que todo lo anterior. La vela alumbraba apenas su cara, y por un momento pensé que él mismo parecía más pequeño, más frágil, como si el recuerdo lo estuviera encogiendo por dentro. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si la galería entera estuviera esperando que él soltara lo que llevaba guardado. Después de ver esa cosa, dijo el viejo, bajito, el encargado me agarró del brazo y me dijo: no te acerques. No te muevas. No lo mires. Pero yo ya lo había mirado. Y él ya me había visto a mí. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Esa figura, siguió el viejo, no era como los otros. No era como la sombra del hombre. No era como la voz de la mujer. Era otra cosa. Algo que no debía estar ahí. Algo que no tenía forma de persona. Era como si el cementerio hubiera hecho un cuerpo con lo que tenía. Tierra. Raíces. Huesos viejos. Y ese hueco negro donde debía estar la cara. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. El encargado me dijo: ese no es uno de ellos. Ese es el que los mueve. Y cuando dijo eso, yo sentí que el corazón se me fue al piso. Porque si había alguien moviendo muertos, entonces nada de lo que yo había visto era casualidad. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Yo le pregunté quién era. Y él me dijo: no es un quién. Es un qué. Y cuando dijo eso, miró para las tumbas viejas. Como si esa cosa hubiera salido de ahí. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando. La vela tembló un poco. Mi tía la protegió con la mano. Seguimos caminando, dijo el viejo, pero yo no podía dejar de sentir que esa cosa nos estaba siguiendo. No la escuchaba. No la veía. Pero la sentía. Como si el aire detrás de nosotros estuviera más frío que el de alante. Y cada vez que yo miraba para atrás, no había nada. Pero cuando miraba para adelante, el encargado sí estaba mirando para atrás. Yo tragué saliva sin querer. Llegamos a la casita, continuó el viejo. Y ahí, él me dijo la verdad. Me dijo: ese hombre, el del velorio, no murió como dijeron. Y yo me quedé frío. Porque yo pensé que había sido un accidente. Una enfermedad. Algo normal. Pero él me dijo: no. A él lo sacaron de su tumba original. Y lo pusieron en otra. Y cuando un muerto es movido sin permiso, se levanta buscando al que lo movió. Mis primos abrieron los ojos grande. Yo le dije que yo no lo moví. Que yo no toqué nada. Que yo no sabía nada. Y él me dijo: él no sabe quién lo movió. Él solo sabe quién lo escuchó primero. Y ahí fue que yo entendí. La primera noche. Cuando yo escuché el susurro. Cuando yo me acerqué. Cuando yo me quedé ahí parado. Yo le di algo. Atención. Y un muerto que recibe atención. Te marca. El viejo bajó la voz. Pero la mujer. Ella no estaba buscando venganza. Ella estaba buscando salida. Ella no quería arrastrar a nadie. Ella quería que alguien la pusiera donde debía estar. Y cuando yo escuché su voz, ella me marcó también. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. El encargado me dijo: tú estás en el medio. Y el que está en el medio siempre paga. Y yo no sabía qué hacer. No podía ayudar a los dos. No podía ignorar a los dos. No podía correr. No podía renunciar. No podía irme. Porque si me iba, ellos se iban conmigo. El viejo tragó saliva. Y ahí fue cuando el encargado me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo: ellos no te quieren a ti. Ellos quieren lo que tú puedes hacer. Y yo le pregunté qué era lo que yo podía hacer. Y él me dijo: tú puedes abrir. Y cuando dijo eso, yo sentí que el corazón se me detuvo. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Yo no sabía de qué carajo estaba hablando, dijo el viejo. Pero él sí sabía. Y cuando me miró, yo entendí que él no estaba hablando de abrir puertas. Ni tumbas. Ni cajas. Ni nada de eso. Él estaba hablando de otra cosa. Algo que yo no quería entender. Algo que yo no quería aceptar. Algo que yo no quería escuchar. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el cuarto día. El día en que yo supe que no era el cementerio el que estaba abierto. Era yo.
El viejo se pasó la mano por la cara, como si lo que venía ahora fuera lo que más le pesaba recordar. La vela alumbraba apenas su perfil, y por un momento pensé que él mismo parecía estar hundiéndose en la sombra detrás de él. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Era como si el aire estuviera esperando junto con nosotros. Cuando el encargado me dijo que yo podía abrir, empezó el viejo, bajito, yo pensé que él estaba hablando de una tumba. De una puerta. De algo físico. Pero no. Él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de mí. De algo que yo tenía, y que yo no sabía. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Le pregunté qué quería decir, siguió el viejo. Y él me dijo: hay gente que nace con la puerta floja. Yo no entendí. Y él me dijo: la mayoría de la gente vive con la mente cerrada. Con el espíritu cerrado. Con el pecho cerrado. Pero hay otros, que nacen con algo abierto. Algo que no se ve. Algo que no se toca. Algo que los muertos sienten. Mis primos se miraron entre ellos. Yo también. Yo le dije que yo no creía en eso, dijo el viejo. Que yo no era brujo. Que yo no era espiritista. Que yo no era nada. Y él me dijo: no tienes que creer. Ellos creen por ti. Y cuando dijo eso, yo sentí que el estómago se me viró. La vela tembló un poco. El encargado me explicó que hay gente que los muertos pueden usar para moverse. No para poseerlos. No para meterse adentro. No. Para guiarlos. Para llamarlos. Para abrirles camino. Como si uno fuera, una grieta. Una rendija. Un hueco por donde ellos pueden pasar. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Y él me dijo: ese hombre, el del velorio, te marcó porque tú lo escuchaste. Y la mujer, te marcó porque tú la sentiste. Y ahora, los dos quieren que tú abras. Y yo no sabía qué hacer. No sabía cómo cerrar eso. No sabía cómo evitarlo. No sabía cómo protegerme. Yo tragué saliva sin querer. El encargado me dijo que había una forma de saber qué querían. No de resolverlo. No de arreglarlo. Pero sí de entenderlo. Me dijo: si quieres saber qué buscan, tienes que ir donde ellos fueron puestos primero. Y cuando dijo eso, señaló las tumbas viejas. Las originales. Las que estaban rotas. Las que nadie visitaba. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo no quería ir, dijo el viejo. Pero él me dijo: si no vas tú, ellos vienen. Y yo ya sabía que era verdad. Porque él ya había llegado a mi puerta. Y ella ya había llegado a mi oído. El viejo respiró hondo. Caminamos hacia las tumbas viejas. El sol estaba bajando. El cementerio estaba vacío. Y mientras caminábamos, yo escuché algo. No pasos. No susurros. No voces. Era, como un latido. Un latido lento. Profundo. Como si la tierra estuviera respirando. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Llegamos a las tumbas, dijo el viejo. 2 huecos viejos. 2 cruces rotas. 2 nombres borrados. Y ahí, el encargado me dijo: ponte en el medio. Yo no quería. Pero mis piernas se movieron solas. Me paré entre las 2 tumbas. Y cuando lo hice, el aire cambió. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. El viento se paró. Los grillos se callaron. El cementerio entero se quedó quieto. Y ahí, escuché la voz de ella. Suave. Triste. Pegada a mi oído. Yo estaba aquí. Y después, escuché la voz de él. Ronca. Llena de tierra. Y yo también. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y entonces, los dos hablaron al mismo tiempo. Ella diciendo: no me dejaron descansar. Él diciendo: no me dejaron quedarme. Y yo entendí. Los habían cambiado. Los habían movido. Los habían puesto en tumbas que no eran las suyas. Y los dos querían volver. El viejo bajó la voz. Y ahí fue cuando escuché la frase que me marcó para siempre. Una frase que no sé cuál de los dos dijo. Una frase que todavía me despierta en la madrugada. La frase fue: tú vas a abrirnos. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el 4.º día. El día en que yo supe. Que ellos no querían que yo los ayudara. Ellos querían que yo los soltara. El viejo se quedó mirando la vela un momento, como si la luz le recordara algo que no quería decir. La llama temblaba suave, pero él no parpadeaba.
Era como si estuviera viendo otra cosa, algo que no estaba en la galería, sino allá, en ese cementerio que todavía lo seguía respirando por dentro. Cuando el encargado me dijo que yo estaba abierto, empezó el viejo, con la voz baja, yo pensé que él estaba exagerando. Que estaba hablando en metáforas. Que era una forma de decir que yo era miedoso, o que yo era impresionable. Pero no. Él estaba hablando de algo real. Algo que yo no sabía que tenía. Algo que yo no quería tener. Yo sentí un nudo en la garganta. Él me dijo. Hay gente que los muertos no pueden ver. Hay gente que los muertos pueden ver, pero no tocar. Y hay gente. Como tú. Que los muertos pueden usar. Y cuando dijo eso, yo sentí que el corazón se me apretó. Mis primos se movieron incómodos. Yo también. Yo le pregunté qué era lo que yo tenía. Qué era lo que estaba abierto. Y él me dijo. Tu pecho. Y yo pensé que estaba hablando del corazón. Pero él me dijo. No. No el corazón. Lo otro. Y cuando dijo lo otro, yo supe que él no estaba hablando de nada físico. La vela tembló un poco. Él me explicó que hay gente que nace con una grieta. Una grieta que no se ve. Una grieta que no se toca. Una grieta que no duele. Hasta que algo la usa. Y él me dijo. Los muertos sienten esa grieta. La huelen. La buscan. Y yo no sabía qué hacer con eso. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Le pregunté cómo se cerraba. Cómo se tapaba. Cómo se protegía. Y él me dijo. No se cierra. No se tapa. No se protege. Solo se controla. Y cuando dijo eso, yo supe que él estaba hablando de algo que yo no podía manejar. Yo tragué saliva sin querer. El encargado me dijo que esa grieta. Esa abertura. Se activa cuando uno escucha. Cuando uno siente. Cuando uno presta atención. Y yo había escuchado. Yo había sentido. Yo había prestado atención. A los dos. A él. Y a ella. Mis primos se pegaron entre ellos. Y ahí fue cuando él me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo. Ellos no te siguen porque te quieren. Te siguen porque tú eres el camino. Y cuando dijo camino, yo entendí. Yo no era la víctima. Yo no era el objetivo. Yo era la puerta. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. El encargado me dijo que si yo quería ver lo que estaba abierto, tenía que quedarme quieto. Cerrar los ojos. Y dejar que el cementerio hablara. Yo no quería hacerlo. Pero él me dijo. Si no lo ves tú, lo van a ver ellos. Y yo preferí verlo yo. El viejo respiró hondo. Cerré los ojos. Me quedé quieto. Y ahí, lo sentí. No era un dolor. No era un frío. No era un calor. Era como si algo dentro de mí se moviera. Como si algo respirara detrás de mis costillas. Como si algo se abriera. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Y entonces, lo vi. No con los ojos. Con la mente. Con esa parte que yo no sabía que tenía. Vi. Una línea. Una línea fina. Delgada. Como una grieta en una pared vieja. Pero no estaba afuera. Estaba adentro. Justo en el centro del pecho. Y esa grieta. No estaba vacía. Había algo detrás. Algo oscuro. Algo que se movía. Algo que esperaba. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y ahí escuché la voz de él. La ronca. La que venía con tierra en la garganta. Y dijo. Por ahí. Y después. La voz de ella. Suave. Triste. Pegada a mi oído. Por ahí también. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el cuarto día. El día en que yo vi. Que lo que estaba abierto. No era el cementerio. Era yo. Y que ellos. Los dos. Querían pasar por ahí. El viejo se quedó un momento mirando hacia el monte, como si allá en la oscuridad hubiera algo escuchando junto con nosotros. La vela tembló, pero él no se movió. Era como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que venía ahora, lo que de verdad lo marcó. Cuando yo entendí que ellos querían pasar por mí, dijo el viejo, bajito, yo pensé que lo peor era eso. Que lo peor era que me usaran como camino. Pero no. Lo peor no era que quisieran entrar. Lo peor era lo que querían hacer después. Yo sentí un frío en el pecho. El encargado me dijo. Ellos no quieren quedarse contigo.
Ellos quieren que tú los lleves. Y cuando dijo lleves, yo supe que él no estaba hablando de cargar nada. No estaba hablando de cargar un cuerpo. Ni de mover una tumba. Ni de hacer un hoyo. Estaba hablando de otra cosa. Algo que yo no quería entender. Mis primos se movieron incómodos. Yo también. Yo le pregunté qué era lo que ellos querían que yo llevara. Y él me dijo. Su muerte. Y cuando dijo eso, yo sentí que el corazón se me apretó. Porque la muerte de ellos, no era normal. No era limpia. No era tranquila. Era una muerte, incompleta. La vela tembló un poco. El encargado me dijo que cuando un muerto no está donde debe estar, su muerte queda suelta. Como un hilo. Como un pedazo que no encaja. Y ese pedazo. Busca a alguien que lo cargue. Alguien que lo lleve al sitio correcto. Alguien que pueda abrir el camino. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Y él me dijo. Ese alguien, eres tú. Y yo no quería ser nada. Yo no quería abrir nada. Yo no quería cargar nada. Yo solo quería irme. Pero él me dijo. Si te vas ahora, ellos se van contigo. Y si ellos se van contigo, no vuelven. Y cuando dijo no vuelven, yo entendí que no estaba hablando de ellos. Estaba hablando de mí. Yo tragué saliva sin querer. Yo le dije que no quería hacerlo. Que no quería abrir nada. Que no quería llevar nada. Que no quería ser camino de nadie. Y él me dijo. No es lo que tú quieres. Es lo que ya pasó. Y cuando dijo eso, yo supe que ya era tarde. Que desde la primera noche. Cuando yo escuché ese susurro. Cuando yo me acerqué a la tumba. Cuando yo me quedé ahí parado. Yo ya había abierto algo. Mis primos se pegaron entre ellos. El encargado me dijo que si yo quería negarme. Si yo quería cerrar eso. Si yo quería romper ese lazo. Había una forma. Pero no era fácil. No era segura. Y no era limpia. Me dijo. Si tú les dices que no. Si tú los rechazas. Si tú cierras la puerta. Ellos van a buscar otra forma de entrar. Y cuando dijo otra forma. Yo supe que él estaba hablando de mi cuerpo. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Yo le pregunté qué pasaba si yo decía que no. Y él me dijo. Ellos no aceptan un no. Y cuando dijo eso. Yo escuché algo detrás de mí. Un susurro. No de ella. No de él. Otro. Más bajo. Más frío. Como si viniera del suelo. Y el susurro dijo. No puedes. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Yo me viré. No había nadie. Pero el aire estaba helado. Y ahí fue cuando lo entendí. No era que yo no quería hacerlo. Era que yo no podía negarme. Porque ellos. Los dos. Ya estaban adentro. No completamente. No del todo. Pero estaban ahí. Pegados a la grieta. Esperando. El viejo respiró hondo. Y cuando yo dije no. Cuando yo dije que no iba a abrir nada. Cuando yo dije que no iba a llevar nada. Cuando yo dije que no quería nada con ellos. El cementerio. Se enojó. Mis primos estaban pálidos. Yo también. El viento se paró. Los árboles dejaron de moverse. El aire se puso pesado. Y escuché. Los dos al mismo tiempo. Él diciendo. Te dije que me abriste. Ella diciendo. No me dejes aquí. Y los dos. Los dos. Pegados a mi pecho. Como si estuvieran empujando. Como si quisieran entrar a la fuerza. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el cuarto día. El día en que yo dije que no. Y ellos. Me dijeron que no importaba. El viejo respiró hondo, pero no fue un suspiro normal. Fue como si el aire le pesara, como si cada recuerdo le estuviera arrancando un pedazo de vida. La vela alumbraba apenas su cara, y por un momento pensé que él mismo parecía estar desvaneciéndose en la sombra detrás de él. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si la galería entera estuviera escuchando junto con nosotros, o como si algo más estuviera escuchando también. Después de decirles que no, empezó el viejo, bajito, yo pensé que ellos se iban a ir. Que iban a dejarme tranquilo. Que iban a buscar a otra persona. Pero no. Ellos no se fueron. Ellos no se rindieron. Ellos se acercaron más. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Esa noche, siguió él, yo no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la puerta cerrada, con la lámpara apagada, esperando. Y como a las 2,
escuché el primer sonido. No pasos. No susurros. No voces. Fue él, un golpe. Un golpe seco. En la pared. Justo detrás de mi cabeza. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. Después vino otro. Y otro. Y otro. Como si alguien estuviera tocando desde afuera. Pero no era afuera. Era desde adentro. Desde la pared. Como si algo estuviera tratando de salir. La vela tembló un poco. Yo me paré. Me acerqué despacio. Pegué la oreja. Y escuché. La voz de ella. Suave. Triste. Pegada al cemento. Por favor. Y después. La voz de él. Ronca. Llena de tierra. Ábreme. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Yo me alejé. Me fui para la puerta. La abrí. Y ahí fue cuando lo escuché. Los pasos. Los pasos arrastrados. S-H-H-H, S-H-H-H, S-H-H-H. Acercándose por el pasillo. Lentos. Pesados. Como si estuvieran arrastrando un cuerpo detrás. Yo tragué saliva sin querer. Yo cerré la puerta. Puse el seguro. Pero los pasos no pararon. Se acercaron más. 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 Hasta que se pararon justo frente a la puerta. Y ahí. Escuché la respiración. No era humana. Era. Como si alguien estuviera respirando con la garganta llena de tierra. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y entonces. La puerta se movió. No se abrió. No se golpeó. No se sacudió. Solo. Se hundió. Como si alguien hubiera puesto la mano en el centro y empujara. Despacito. Suave. Pero con fuerza. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Yo me quedé quieto. No respiré. No me moví. No dije nada. Y ahí. Escuché la frase que me marcó para siempre. La frase que me hizo entender que el día siguiente. El quinto día. Iba a ser el último. El viejo tragó saliva. La voz de él dijo. Si no abres tú. Abrimos nosotros. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Y después. La voz de ella. Suave. Pegada a mi oído. Aunque no había nadie ahí. Por favor, no me dejes aquí. El viejo bajó la cabeza. La puerta dejó de moverse. Los pasos se fueron. La respiración paró. Pero yo sabía que no era porque se habían ido. Era porque estaban esperando. Esperando el amanecer. Esperando el quinto día. Esperando. Que yo hiciera lo que ellos querían. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la luz de la vela. Ese fue el cuarto día. El día en que entendí. Que el quinto. Iba a decidir si yo salía vivo de ese cementerio. El viento sopló suave. La vela tembló. Y nadie dijo una palabra.